La celebración del Sobor, asamblea, del líder de las huestes celestiales. Miguel y las demás huestes celestiales sin cuerpo, conmemorado el 21 de noviembre. La celebración del Sobor, asamblea, del líder de las huestes celestiales. Miguel y las demás huestes celestiales incorpóreas se estableció a principios del siglo IV en el Concilio de la Odisea, que tuvo lugar varios años antes del primer concilio ecuménico. El Concilio de la Odisea, mediante su Canon 35, condenó y rechazó como herética la veneración de los ángeles como creadores y gobernantes del mundo, y afirmó su debida veneración ortodoxa. Se instituyó una festividad en noviembre, el noveno mes después de marzo, mes con el que comenzaba el año en la antigüedad, de acuerdo con los 9 rangos de ángeles. El 8º día del mes fue decretado para la asamblea de todas las potestades celestiales, en conjunción con el día del juicio final de Dios, al que los santos padres llamaban el 8º día, pues después de esta era, en la que habrán transcurrido los 7 días de la creación, vendrá el 8º día, y entonces vendrá el Hijo del Hombre en su gloria, y con él todos los santos ángeles. Hermann 25:31. Los rangos angélicos se dividen en 3 jerarquías: la más alta, la media y la más baja. En la jerarquía más alta se incluyen los 3 rangos: los serafines, los querubines y los tronos. Los más cercanos a la Santísima Trinidad son los serafines de 6 alas, llamativos y ígneos. Isaiah 6:12. Arden con amor por Dios e impulsan a otros a Él. Después de los serafines, ante el Señor se encuentran los querubines de muchos ojos. Gen 3:24. Su nombre significa derramamiento de sabiduría, iluminación, pues a través de ellos, irradiando la luz del conocimiento divino y la comprensión de los misterios de Dios, se envía sabiduría e iluminación para el verdadero conocimiento divino. Tras los querubines se encuentran los tronos, Colá 1:16, portadores de Dios por la gracia que les fue concedida para su servicio, sosteniendo a Dios de manera misteriosa e incomprensible. Sirven a la rectitud de la justicia divina. La jerarquía angélica media consta de 3 rangos: dominaciones, potestades y autoridades. Las dominaciones, Colá 1:16, ejercen dominio sobre los sucesivos rangos de ángeles. Instruyen a las autoridades terrenales, establecidas por Dios, para un gobierno sabio. Las dominaciones influyen en el gobierno mediante milagros, sofocan los impulsos pecaminosos, subordinan la carne al espíritu y brindan dominio sobre la voluntad para vencer la tentación. Las potestades, 1 Pedro 3:22, cumplen la voluntad de Dios. Realizan milagros y otorgan la gracia de obrar prodigios y discernimiento a los santos que agradan a Dios. Las potestades ayudan a las personas a cumplir con sus deberes, las animan a la paciencia y les dan fortaleza y entereza espirituales. Después de los serafines, ante el Señor se encuentran los querubines de muchos ojos. Gen 3:24. Su nombre significa derramamiento de sabiduría, iluminación, pues a través de ellos, irradiando la luz del conocimiento divino y la comprensión de los misterios de Dios, se envía sabiduría e iluminación para el verdadero conocimiento divino. Tras los querubines se encuentran los tronos, Colá 1:16, portadores de Dios por la gracia que les fue concedida para su servicio, sosteniendo a Dios de manera misteriosa e incomprensible. Sirven a la rectitud de la justicia divina. La jerarquía angélica media consta de 3 rangos: dominaciones, potestades y autoridades. Las dominaciones, Colá 1:16, ejercen dominio sobre los sucesivos rangos de ángeles. Instruyen a las autoridades terrenales, establecidas por Dios,
para un gobierno sabio. Las dominaciones influyen en el gobierno mediante milagros, sofocan los impulsos pecaminosos, subordinan la carne al espíritu y brindan dominio sobre la voluntad para vencer la tentación. Las potestades, 1 Pedro 3:22, cumplen la voluntad de Dios. Realizan milagros y otorgan la gracia de obrar prodigios y discernimiento a los santos que agradan a Dios. Las potestades ayudan a las personas a cumplir con sus deberes, las animan a la paciencia y les dan fortaleza y entereza espirituales. Las dominaciones, Colo 1:16, ejercen dominio sobre los sucesivos rangos de ángeles. Instruyen a las autoridades terrenales, establecidas por Dios, para un gobierno sabio. Las dominaciones influyen en el gobierno mediante milagros, sofocan los impulsos pecaminosos, subordinan la carne al espíritu y brindan dominio sobre la voluntad para vencer la tentación. Las potestades, 1 Pedro 3:22, cumplen la voluntad de Dios. Realizan milagros y otorgan la gracia de obrar prodigios y discernimiento a los santos que agradan a Dios. Las potestades ayudan a las personas a cumplir con sus deberes, las animan a la paciencia y les dan fortaleza y entereza espirituales. Las autoridades, Pedro 3:22, Colosenses 1:16, tienen autoridad para sofocar el poder del diablo. Repelen las tentaciones demoníacas, sostienen a los ascetas y los protegen, ayudándolos en la lucha contra los malos pensamientos. En la jerarquía inferior se incluyen los 3 rangos: principados, arcángeles y ángeles. Los principados, Colosenses 1:16, tienen autoridad sobre los ángeles inferiores, instruyéndolos en el cumplimiento de los mandatos divinos. A ellos se les confía la dirección del universo y la protección de tierras, naciones y pueblos. Los principados instruyen a las personas a honrar a todos, según su condición. Enseñan a quienes están en autoridad a cumplir con sus obligaciones, no por gloria o ganancia personal, sino por respeto a Dios y beneficio del prójimo. Los arcángeles, 1 Tesalonicenses 4:16, anuncian lo grande y santísimo, revelan los misterios de la fe, la profecía y la comprensión de la voluntad de Dios, intensifican la fe en las personas, iluminando sus mentes con la luz del Santo Evangelio. Los ángeles, 1 Pedro 3:22, son los más cercanos a todos. Proclaman la voluntad de Dios, guiando a las personas a una vida virtuosa y santa. Protegen a los creyentes, impidiéndoles caer, y levantan a los caídos. Nunca nos abandonan, y siempre están dispuestos a ayudarnos si así lo deseamos. Todas las jerarquías de los poderes celestiales comparten el nombre de ángeles, en virtud de su servicio. El Señor revela su voluntad al más excelso de los ángeles, y ellos, a su vez, la transmiten a los demás. Sobre las 9 jerarquías, el Señor colocó al santo líder, Archistrategos, Miguel, cuyo nombre, traducido del hebreo, significa quien es como Dios, un fiel servidor de Dios, quien expulsó del cielo al arrogante y orgulloso lucero del alba, Lucifer, junto con los demás espíritus caídos, y a los demás poderes angélicos les gritó: «Atendamos, presentemos nuestra presencia ante nuestro Creador y no pensemos en lo que le desagrada». Según la tradición de la Iglesia, en el servicio religioso dedicado al archistrategos Miguel, este participó en muchos otros eventos del Antiguo Testamento. Durante el éxodo de los israelitas de Egipto, los precedió en forma de columna de nube de día y de columna de fuego de noche. A través de él se manifestó el poder del Señor, aniquilando a los egipcios y al faraón que perseguían a los israelitas. El arcángel Miguel defendió a Israel en todas sus desgracias. Se apareció a Jesús, hijo de Nabín, Josué, y le reveló la voluntad del Señor en la toma de Jericó.
Nav Tracker Jos 5:10-16. El poder del gran arquiestratego de Dios se manifestó en la aniquilación de los 188,000 soldados del emperador asirio. Sennacherib, 4 Reyes 19:35. También en la derrota del impío líder Antíoco Iliodoro, y en la protección del fuego de los 3 jóvenes santos, Ananías, Azarías y Misaíl, arrojados al horno de fuego por negarse a adorar un ídolo. Dan 3:22-25. Por la voluntad de Dios, el arcángel Miguel transportó al profeta Habacuc desde Judea a Babilonia para alimentar a Daniel, quien se encontraba preso en un foso de leones. Condac de Acatist 8. El arcángel Miguel impidió que el diablo exhibiera el cuerpo del santo profeta. Moisés ante los judíos para su idolatría. Judas 1:9. El santo arcángel Miguel demostró su poder al salvar milagrosamente a un joven arrojado al mar por ladrones con una piedra, atada al cuello en las costas del monte Athos, Athos Patericon. Desde la antigüedad, el arcángel Miguel fue famoso por sus milagros en la Rus. En el Patericon de Volokolamsk se incluye una narración del monje Pafnuti de Borovsk con el relato de los Baskaki, recaudadores de impuestos, tártaros, sobre la milagrosa salvación de Novgorod la Grande. Y por eso la Gran Novgorod nunca fue tomada por los agaritas. Cuando, por la gracia de Dios por nuestros pecados, el impío emperador agarita, Batú, devoró e incendió la tierra rusa y llegó a la ciudad nueva, es decir, Novgorod, y Dios y la Santísima Madre de Dios la protegieron con la aparición de Miguel el arzobispo, quien le impidió entrar en ella. Él, Batú, llegó a la ciudad lituana y se dirigió hacia Kiev, y vio la iglesia de piedra sobre cuyas puertas el gran arcángel Miguel había escrito y anunciado al príncipe su destino. Con esto le hemos prohibido la entrada a la gran Novgorod. La intercesión de la Santísima, Reina del Cielo por las ciudades rusas siempre, implicaba sus apariciones, con las huestes celestiales, bajo la dirección del arzobispo. La agradecida Rus aclamaba a la Purísima Madre de Dios y al Arcángel Miguel en sus cantos litúrgicos. A Miguel arzobispo se le dedican numerosos monasterios, catedrales, iglesias cortesanas y mercantiles. En la antigua Kiev, en la época de la aceptación del cristianismo, se erigió una catedral del Arcángel, y también se construyó un monasterio en su honor. Catedrales del Arcángel se encuentran en Smolensk, Nizhny Novgorod, Staritsa, un monasterio, en el Gran Ustiuk, de principios del siglo XIII, y una catedral en Sviazhsk, en la Rus. No había ciudad que no tuviera una iglesia o capilla dedicada al Arcángel Miguel. Uno de los principales templos de la ciudad de Moscú, la iglesia funeraria del Kremlin, está dedicado a él. Numerosos y hermosos iconos del Altísimo Señor de las Potestades también se encuentran en su catedral. Uno de ellos, el icono La Santísima Soldadería, pintado en la Catedral de la Dormición, Uspenie, del Kremlin de Moscú, representa a los santos soldados, príncipes rusos, bajo el liderazgo del arzobispo Miguel. De la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición también se conocen los arcángeles: Gabriel, fuerza, poder de Dios, heraldo y servidor de la divina omnipotencia. Dan Min 8:16. LC 1:26. Rafael, la sanación de Dios, el que cura las enfermedades humanas. Tobías 3:16, 12:15. Uriel, el fuego o la luz de Dios, el iluminador. 3 Esdras 5:20. Selafiel, la oración de Dios, que impulsa a la oración. 3 Esdras 5:16. Jeudiel, la glorificación de Dios, que anima al esfuerzo por la
gloria del Señor e intercede por la recompensa de los esfuerzos. Parachiel, distribuidor de la bendición de Dios por las buenas obras, implorando la misericordia de Dios para la gente. Jeremiel, el que asciende a Dios. 3 Esdras 4:36. En los iconos, los arcángeles se representan según la característica de su servicio. Miguel pisotea al diablo, y en su mano izquierda sostiene una rama verde de palmera datilera, y en la derecha una lanza con un estandarte blanco, o a veces una espada llameante, sobre la cual se dibuja una cruz escarlata. Gabriel, con una rama del paraíso, que él mismo ofreció a la Santísima Virgen, o con una linterna brillante en la mano derecha y un espejo de jaspe en la izquierda. Rafael sostiene un recipiente con medicinas en la mano izquierda, y con la derecha guía a Tobías, quien lleva el pez para la curación. Tobías 5:8. Uriel, en la mano derecha alzada, sostiene una espada desnuda a la altura del pecho, y en la izquierda una llama llameante. Selafiel, en actitud de oración, con la mirada hacia abajo y las manos juntas sobre el pecho. Jeudiel, en la mano derecha sostiene una corona dorada, y en la izquierda un látigo de 3 ramas rojas o negras. Parachiel lleva vestiduras adornadas con multitud de rosas. Jeremiel sostiene en su mano una balanza,